buenas. Qué lindo que estén acá. Tercer episodio con ella, con Ale Jiménez, la jefa de las finanzas, aquí en nuestro podcast de Tu Voz es Voz. Bienvenida, Ale, ¿cómo estás? Hola, Carito, ¿cómo va? Bienvenidos a todos en un nuevo episodio. Muy contenta de estar acá. Así que los esperamos a todos para que se sigan sumando y aprendiendo un poquitito más sobre finanzas. Y guau que aprendemos con vos, Ale, porque nos traes muchos temas que nos incomodan, que no sabemos del todo, y esos tips y tareas que nos dejás para el hogar que nos hacen aprender. Y hoy algo que me fascina, objetivos financieros, plasmarnos esos objetivos que tenemos. Vieron que todos tenemos, nos dicen, ¿no? En la agenda de poner plazos y objetivos personales, familiares, ¿qué tenemos? Objetivos en un montón de cosas, pero los objetivos financieros que nos viene a traer hoy Ale nos marcan una guía, nos marcan un rumbo. ¿Y por qué es importante establecerlos? Ale, contame. Bueno, objetivos financieros que estábamos hablando con Caro atraviesan tanto la vida emprendedora como la vida personal, claro está. No tener definidos, no tener escrito estos objetivos financieros hacen que posiblemente tu negocio no avancen o avance pero sin un rumbo fijo. Entonces yo siempre les digo que los veo como esos perritos que van a echarse y dar vueltas sobre sí mismo, hago y no voy a ningún lado. Bueno, eso es lo que no queremos. Queremos hacer para llegar a cierto punto que nos pongamos y ahí es donde nos convocan los objetivos financieros. Son importantes justamente para marcar un rumbo, para dejar de estar en la incertidumbre, ¿no? Porque no sabemos a dónde queremos ir. Ayudan a justamente tener idea de cuántos recursos contamos y a direccionar esos recursos y energía, sobre todo, ¿no? Nos dan motivación, nos dan claridad y nos permiten sobre todo avanzar y si no avanzamos, hacer ajustes para realmente llegar a dónde queremos y cuál es ese deseo que tenemos para poder plasmar esos objetivos, ¿no? Perfecto. Y se me ocurren un montón de ejemplos, pero vos me vas a hablar de ellos y sobre todo, ¿cómo hacer para empezar a definirlos para mi negocio? ¿Cómo hago? Bueno, por ejemplo, pongamos dos ejemplos, la emprendedora A y la emprendedora B. Pongamos a Mariana, por ejemplo, que Mariana sabe que quiere aumentar sus ventas, pero solamente ese deseo, por así decirlo. Ahora vamos a hablar de esa diferencia. Y pongamos a la emprendedora B, por ejemplo, Carla, que quiere aumentar sus ventas, pero sabe en qué porcentaje, en un 20%, y sabe realmente qué es lo que quiere hacer. Tiene un plan diseñado para eso. Por ejemplo, planificó una estrategia de ventas, planificó promociones, puso dinero en pauta publicitaria. ¿Qué les parece? ¿Cuál es la emprendedora que realmente va a tener éxito? ¿Mariana, la primera, o Carla, la segunda? Sin dudas va a ser Carla porque ya sabe qué es lo que quiere. Además de qué es lo que quiere hacer, está definiendo y está diciendo cómo va a ser para lograr ese objetivo. Así que este es un claro ejemplo de por qué justamente debemos escribirlos y no solamente escribirlos, sino justamente llevarlos a cabo, porque son una motivación. Sé qué es lo que quiero hacer y cómo lo voy a hacer. Entonces, en base a este ejemplo que les di, la estrategia que yo siempre les recomiendo se llama técnica SMART. Está en inglés, por eso es SMART. Es S de específico, o sea, yo por ejemplo, tomando el ejemplo que estábamos dando recién, sé qué es lo que quiero lograr, aumentar esas ventas. Tiene que ser medible, yo tengo que decir en cuánto dinero o en qué porcentaje quiero aumentar mis ventas. Pero miren lo que estoy diciendo acá, yo quiero aumentar las ventas, pero ¿cómo voy a saber en cuánto voy a aumentar las ventas si no tengo un registro de las ventas? ¿Sí? Entonces ahí se relaciona con todo lo que veníamos hablando en los episodios anteriores, de que justamente tengo que anotar todo. Si yo no tengo idea de cuánto es mi ingreso mensual, obviamente no voy a saber en cuánto quiero aumentar el próximo mes o en los próximos 3 meses, ¿sí? Tiene que ser alcanzable, no puedo de un mes al otro decir yo quiero, o sea, estoy vendiendo, supongamos, 500.000 pesos de ventas y al mes que viene quiero aumentar mis ventas en 5 millones de pesos. O sea, me encanta tu ambición, pero vendiendo 500.000 pesos de un mes al otro, 5 millones, es como, y no es alcanzable. Por eso decimos que siempre tiene que ser alcanzable. Quizás puede ser un objetivo más a largo plazo, quizás puede ser
un objetivo no tan cercano, no en el mes próximo, sino en un plazo aún más mayor, ¿sí? Y Ujú. esto se relaciona con que realmente tenga un tiempo, ¿sí? Como estábamos hablando recién. Tengo que decir si lo voy a lograr en el próximo mes, dentro de 3 meses, dentro de un año. Tengo que ponerle un plazo, ¿sí? Y tiene que obviamente ser relevante para el negocio. No puedo decir, bueno, me voy a comprar la lapicera de Kitty. No es relevante para tu negocio, ¿sí? Me refiero a que tenga una connotación importante para el negocio, como aumentar las ventas o contratar una community o contratar un contador, inscribirme en Monotributo. Bueno, un montón de ejemplos más que podemos dar eh, relacionado a estas características de los objetivos cuando se sienten a escribir un objetivo realmente que cumpla con todas estas características, ¿sí? Que sea realizable, que sea alcanzable, asignarle una unidad de medida, ya sea en porcentaje, ya sea en dinero. ¿Por qué tiene que cumplir con todas estas características? Porque si yo, distinto suena un deseo, como por ejemplo decir, quiero aumentar las ventas, a decir, voy a aumentar las ventas en un 20% en 3 meses por medio de una promoción de email marketing, por ejemplo. Claro. Ese sería un objetivo bien redactado. Estoy diciendo absolutamente qué es lo que quiero decir, qué es que quiero lograr, en qué tiempo. Estoy diciendo en cuánto, qué porcentaje, ¿sí? Estoy diciendo qué es lo que voy a hacer. Bueno, esto es un ejemplo muy sencillo de realmente la diferencia entre un deseo, aumentar las ventas, y un objetivo realmente bien redactado y que cumpla con todas estas características que les estaba contando. Antes de seguir viendo el podcast de Tu Voz es Voz, suscríbete al canal y sé parte de la comunidad. ¿Y cómo me pone en acción? Porque esto que vos decís, tal cual, es como una cosa Sí, es como un sueño, el gran deseo, que creo que si lo todos. generalizamos, todos tenemos, exacto, porque Sí, objetivos generales, tener más clientes, aumentar las ventas, bajar los costos, no sé, llegar a vender en otros países, puede ser exacto. innovar, Sí, puede ser sacar un nuevo producto. Esos son como generales. Ahora, claro, cuando lo exactamente. pongo tan específico, ¿no? Y en detalle como vos nos enseñás, entonces ahí también, sin duda, me obliga a accionar. Y justamente ahí, Ale, es como te pregunto, ¿cómo me aseguro, una vez que lo plasmo así con este detalle que vos nos decís y nos indicás, cómo me aseguro de que los estoy cumpliendo, de que los voy a cumplir? ¿Qué más tengo que hacer? Además de justamente redactarlos, no queda solamente ahí, solamente en la redacción, Mm, cumpliendo con estas características que estábamos mencionando, nos invita realmente a hacer un control, a hacer un seguimiento, a que, por ejemplo, en esta campaña, poniendo el ejemplo que habíamos tomado al principio, ujú. esta campaña de email marketing, no quede solamente en eso, sino que también tengo que decir qué es lo que voy a hacer, si voy a contratar, por ejemplo, alguna plataforma puntual, con qué proveedores me voy a poner en contacto. Tengo que desmenuzar todas esas acciones que implícitamente están contempladas en ese objetivo, así como separarlo en pequeños peldaños. Y además hacer justamente un seguimiento, un control mes a mes para ver si realmente ese objetivo se está realizando, se está llevando a cabo, y si, obviamente, decir, uy, no llegué, no ponerme en las penurias de, oh, no, no puedo cumplirlo, sino que justamente tomar acciones nuevamente para decir, hacer un mea culpa y decir, bueno, a ver, esto no funcionó, probemos de qué otra manera puedo llegar a realizarlo. Y obviamente, y sobre todo, se los pido por favor, cuando lleguen a cumplir un objetivo, es bombos y platillos. Logré las ventas logré, como decía Caro, exportar mis productos, logré exportar mis servicios, logré que este año tener 2 nuevos productos. O sea, lo que ustedes se propusieron, se lograron, o sea, materialícenlo, o sea, festejen, celébrense eso que lograron, porque eso hace que justamente no pase. Por ejemplo, no sé, a Caro le pasó últimamente el registro de la marca. Era para una fiesta, o sea, lograr el registro de la marca, es así, o sea, después de tanto trabajo detrás,
de tanto cranear y hacer seguimiento. Y bueno, es fantástico, celebren esos avances, porque justamente es esa chispita, es esa cuota de motivación que necesitamos como diciendo, bien, bien, lo estás haciendo bien, vamos por ahí. Así que bueno, esos son mis pasos, mis recomendaciones para que esos objetivos realmente se cumplan, ¿no? Tiene mucho que ver con la autodisciplina, ¿no? Con consigo Sí. mismo. Sabemos que justamente el negocio depende de pura y exclusivamente de uno y después obviamente quizás podemos tener colaboradores, pero justamente depende de esta cabeza puntualmente. Entonces, hay que cuidarse mucho, por supuesto. Y además, como le decía, hacer ese seguimiento y celebrarse esos objetivos alcanzados porque eso hacen que sea esa cuota de, bueno, lo estoy haciendo bien, ¿sí? Qué bueno que lo traigas, Ale, porque parece sino que todo fuera como obligación y no, y todo tareas, y el tengo que, y para Ale, tengo que registrar esto y tengo que anotar lo otro, ¿no? Pero a la vez, esto que nos traes de revisar, de reenfocarme, porque a veces hay que revisar Mm, estas cuestiones, estos objetivos a mitad de camino y adaptarme quizás a cambios o a circunstancias que no había tenido en cuenta y después validar, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo el celebrar nuestros logros para ir por más. Primero en este reconocimiento de que, sí, me lo puse como objetivo y lo logré, qué bueno. sí, Y luego sí, ir por más, porque si ya alcancé eso, entonces voy por otra cosa, voy por más, puedo, ese reconocimiento que no me sí, lo tiene que dar el otro, sino que uno sí, mismo empieza por nosotros eh, total. y felicitarnos y levantar esa copa, ¿no? Y qué Totalmente. bueno que nos lo recuerdes, Sale, que no es todo todo obligación, sino también Sí. reconocimiento Mm, en este reconocimiento y camino. lo que hablábamos recién, disfrute, ¿no? Si es un Sí. emprendimiento que justamente tenemos la dicha de que se alinee con nuestro propósito de vida, es aún más fantástico saber que vas cumpliendo con esos objetivos. En lo personal, a mí me tomó prácticamente 5 años poder decir, tengo un negocio sólido, rentable. Y bueno, como pueden ver, no fue magia, no fue de un año al otro, obtuve las ventas que quería ni tenía el posicionamiento que tanto deseaba. Bueno, fue eso, fue un camino largo, arduo de trabajar, de constancia, de planificación. Y todo es de a poco. A veces a los emprendedores nos puede resultar muy cuesta arriba porque es entendible, es agotador, a veces no tenemos los resultados que deseamos inmediatamente, pero si uno está consciente de que realmente es lo que quiere, vas a hacer todo lo posible por justamente llegar a cumplir esos objetivos. Pero se avanza realmente si esos objetivos están escritos y los desmenuza en pequeñas metas y en acciones diarias para poder cumplirlos, si no solamente queda en un deseo, como hablábamos anteriormente. Perfecto, perfecto. Bueno, Ale, gracias por el tema de hoy. Entonces, y me gustaría que vos que estás escuchando este episodio, que ya te pusiste a pensar en esos objetivos financieros que tenés, nos lo compartas, nos puedas comentar, Sí, ¿sí? me Acá encanta. mismo, cuáles son esos que Sí, sí. lograste, por cuáles son Ujú. esos por los que vas y en qué te está causando más dificultad en esto que hoy comentábamos, ¿no? De establecerlos, de definirlos de qué parte de son importantes, específicos, qué parte te está costando para que justamente Ale, nuestra contadora, avalada por tu voz es vos, la jefa de las finanzas, te pueda ayudar. Bien, mensaje final para todos. Escriban esos objetivos, planifíquenlos, háganle seguimiento porque realmente es la manera de poder tener un plan y ir, o sea, y accionar con foco, con rumbo, con ese objetivo que tanto se desea, ya sea un año, 5 años, escriban esos objetivos, porque realmente cuando se den cuenta y agarren o su agenda de papel o su calendario, todas las actividades que hicieron para poder alcanzar esos objetivos, van a decir, wow, qué bueno que estuvo, logré lo que tanto deseaba. Así Tal que cual. ahí queremos ver escritos esos objetivos acá en comentarios, a ver cuáles lograron o cuáles están planificando para el resto del año.
Hermoso compartirlo también, por supuesto. Hermoso Claro que compartirlo. Gracias, Ale, y será hasta el ya próximo está. episodio. Gracias a todos por El ahí. próximo. Gracias. Chao, chao. ¿Ya conoces a Empregestión? Alejandra Jiménez es licenciada en Administración de Empresas. Ella te ayuda y capacita para que tu emprendimiento sea rentable. Todo lo que necesitas saber sobre costos, finanzas, gestión de negocios e impuestos, Ale te lo resuelve. Sumate a sus redes sociales, @empregestión, porque tu negocio y las finanzas tienen que estar bien gestionadas.